Buenos días, soy el doctor Jorge Vargas Flores. En nombre de Bruno Barroca, Maxime Delettré, Alexis Sierra, les presento este artículo, que es el de una lectura de la crisis a partir de la resiliencia territorial, tomando como caso de estudio el Niño Costero 2017 en la capital. El artículo fue publicado en Urban Rix, que es una base de datos abierta del Open Science, y acá se encuentran las referencias para los interesados. Es importante tomar como primer punto de partida la comprensión de que el evento disruptor es el fenómeno, que puede ser un terremoto, un huaico, un tsunami, y con lo que vamos a convivir y que debe ser, por lo tanto, gestionado es el estado de crisis. El estado de crisis, por lo tanto, es lo que se expresa como la pérdida de infraestructura, como el avasallamiento de zonas urbanas o rurales, la pérdida de actividades económicas y productivas y, por supuesto, la pérdida de personas que han seguramente sido víctimas de la no comprensión de la sociedad en cuanto a poder integrarse a una naturaleza que tiene su propia dinámica, una dinámica que es natural. Los terremotos están desde antes que el hombre estuviera sobre la faz de la tierra y seguramente a ella le debemos muchas de las cosas con las cuales hoy contamos, como las montañas, el agua de los ríos y por lo tanto que nos permiten hacer actividades económicas. Ese no es el problema es cuando nosotros como sociedad en el territorio donde nos encontramos no hemos tenido una visión de integración de nosotros hacia esta naturaleza. Entonces entendemos que el territorio, es decir, la conformación del ser humano en un territorio donde va a realizar sus actividades de explotación económicas, de vivienda, de esparcimiento, todas ellas deben corresponder a una visión de territorio resiliente para poder ser integrado, por lo tanto, a una dinámica geográfica subyacente ya dentro del contexto de lo que significa habitar una zona en específica. Esto hemos visto que, como ya explicamos antes, no ha sido dado en muchas partes del país de forma planificada y por lo tanto la consecuencia de esto es que los impactos derivados de la presencia, ahora sí, a la dinámica natural de la naturaleza, expresada por los huracanes o los terremotos o los huaicos, van a producir una cantidad de impacto con la cual tenemos que lidiar. Las preguntas que se plantearon, por lo tanto, eran en primera instancia el poder saber si los protocolos que se habían establecido estaban enfocados en el poder responder a la gestión de la crisis, cuál había sido el desempeño de los actores institucionales frente a esta situación de crisis y cuál es el desempeño del nuevo sistema de gestión de prevención de riesgos a los desastres. El objetivo del artículo, por lo tanto, tuvo a bien el poder exponer la necesidad de una resiliencia territorial en un contexto de crisis, que en este caso fue nacional, y donde se pudo observar a través de los recursos movilizados y el contexto de su uso que efectivamente hay problemas que deben ser resueltos para poder mejorar la resiliencia del territorio. El artículo, por lo tanto, tiene como propósito el poder visibilizar este desempeño y poder mejorar la resiliencia territorial. Lo que ustedes están viendo es el estado de emergencia declarado por el Niño Costero para el Perú por distritos en el año 2017, tomado al 11 de abril, y el degradé que pueden observar acá en la zona baja por el color marrón no es otra cosa que la fecha de declaración del estado de emergencia. Como ustedes pueden observar, es un degradé que va en incremento desde el 26 de enero al 1 de abril, lo cual nos lleva a pensar que efectivamente no todas las zonas fueron declaradas en emergencia, primero, simultáneamente, porque había una evaluación de los daños, porque había que conocer el impacto, pero también nos dice al respecto de que no hay una claridad en cuanto al manejo de las condiciones y características que nos deben permitir el poder gestionar la crisis, producto de un mal manejo de la información que se expresa en problemas de coordinación, de la planificación, de la respuesta frente a los eventos que están ya en ese momento sucediendo. Esto se refuerza por el hecho de que existe una diferencia, por lo tanto, en el tiempo de recuperación de la información que, por ejemplo, la institución
que es responsable de la respuesta institucional por parte del gobierno, sabiendo que existe una respuesta local asignada a las municipalidades que finalmente, en conjunto, crean todo ese potencial de institucionalidad que debería permitirnos mejorar el desempeño de la respuesta humanitaria. Y esa diferencia en el tiempo de recuperación de la información se debe a que efectivamente la información que va llegando no es confiable, tiene muchas diferencias en cuanto a la magnitud, tanto la calidad como la cantidad, y esto efectivamente, a medida que va pasando el tiempo, se ve expresada por problemas que van a significar un mal uso de los recursos, un mal despliegue de estos en las zonas afectadas, el que también la reactividad no sea la esperada por parte de los afectados. Otra expresión de esto, ahora en el caso de las donaciones, se puede observar acá, dentro del mapa puntual de Lima Metropolitana y el Callao, donde ustedes pueden observar cómo hay una composición que está dada por las distintas organizaciones que participaron en la administración y distribución de las donaciones que se llevaron a cabo. Esto también nos dice de que frente a la incapacidad, hay que ser claros, de la acción formal, gubernamental, local o regional, otras organizaciones de la sociedad tuvieron que de alguna manera paliar estas necesidades creadas a partir de los efectos derivados. Es claro también precisar que estas acciones fueron bastante centralizadas en la periferia urbana, donde no precisamente estaba la gente que estaba más afectada. La gente que estaba más afectada, obviamente, eran las personas que habitan en la zona troncal, que viene alrededor de lo que es la carretera central. Sin embargo, es claro que acá, por la intensidad de puntos, pueden observar que la presencia mayor se dio en las zonas que son llamadas así, las zonas de clase media, clase alta, y, digamos, difuso en aquellos puntos donde se dan las zonas de mayor presencia de pobreza o vulnerabilidad social. Esto también se puede explicar porque seguramente es difícil de que haya acceso a estas zonas por diversas condiciones o carencia de infraestructura, pero también nos dice algo acerca de la percepción de la pobre resiliencia del territorio respecto a la respuesta y responsabilidad que se asume frente a lo que son nuestros pares, los ciudadanos. En la misma línea, es decir, ver la baja resiliencia territorial, podemos observar cómo las zonas que fueron de alguna manera privilegiadas para la distribución del agua, porque si nos recordamos, el agua estuvo restringida, sino cortada en distintas zonas, también otra vez se da en las zonas más centralizadas dentro de lo que es el casco urbano y dejando otra vez las zonas que son las aisladas de la ciudad capital en un segundo plano. Todo esto nos lleva a pensar que efectivamente la resiliencia territorial es pobre, no solamente en el país, sino también en la capital, que efectivamente tiene diversas componentes que seguramente se van a analizar a partir de una explicación de cómo se da la inversión en la infraestructura, cómo se da la jerarquización e importancia de la asignación presupuestal, entre otros elementos, pero también pasando por el ámbito de la institucionalidad de presente, subyacente, en estas zonas donde las autoridades, como dije antes, locales, regionales, son las primeras llamadas a poder responder estas expectativas de los conciudadanos. Y sin embargo, esto no se da, como ya sabemos, en todos los casos. Las conclusiones que se puede decir entonces al respecto es primeramente que una lectura de la crisis como la que se vivió en el 2017 permite entonces mirar ahora la resiliencia territorial en su nivel o magnitud. Esto nos ha permitido poder hacer una representación, es cierto, no exhaustiva, de los recursos organizativos que se echaron a andar en el ámbito también de los recursos materiales,
frente a los eventos ocurridos en Lima durante la respuesta. El manejo de la información aparece como un agente vinculante para la coordinación de la respuesta. Su ausencia o exactitud insatisfactoria es sinónimo de incertidumbre, lo cual genera muchos gastos, mucha lentitud, un mal nivel de servicio en el ámbito de la intervención humanitaria. La exactitud, por otro lado, y prontitud de esta información puede ser una palanca para la reacción. El análisis de la información posterior a la crisis permitirá identificar las interdependencias entre los actores, ONGs, gobiernos locales, regionales, Fuerzas Armadas, sociedad civil, empresas, todos. Los recursos materiales y su contexto de uso. Este inventario de los recursos movilizados podría cuestionar su movilización en diferentes circunstancias y constituir una entrada para tener en cuenta cómo administrar los componentes espontáneos, improvisados o autogestionados de la gestión de crisis, que van a aparecer porque es claro de que lo formal no está funcionando y estos entonces vienen a ser un paliativo y se van a seguir presentando en sus limitaciones que son expresadas seguramente en un mal desempeño de la respuesta humanitaria para el país mientras no se hagan las correcciones respectivas para poder promover, como dije al inicio de esta intervención, un territorio resiliente. Por mi parte, les agradezco su presencia y lo dejo con Cristian Cornejo, el profesor, parte del grupo para manejo de crisis y desastres, para poder responder sus preguntas. Buenos días.